Hay un principio de entendimiento, porque es así como lo han denominado, no sé si la palabra acuerdo está bien, entre el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno Nacional, que ha alcanzado de alguna manera este acuerdo con el FMI. Vamos a tratar de entenderlo y por eso está aquí en piso con nosotros Hugo Sudaire, analista económico. Hugo, gracias como siempre. Hola Hugo. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar por ahí, porque es entendimiento. La palabra entendimiento nos tiene que decir algo, ¿no? Bueno, han entendido lo siguiente. Primero, que no pueden no pagar, porque sería un problema. Claro. Han entendido que el Fondo Monetario no puede no tirar una soga, por decir algo así. Y también hemos entendido de que ningún arreglo con el fondo es bueno, ninguno es bueno, y que lo peor de este entendimiento es que en alguna medida tal vez se termine legitimando la deuda ilegal que tomó Mauricio Macri. Claro. Pero bueno, en ese contexto, como siempre, el fondo que otorga facilidades o presta plata, excepto con Macri, que nunca le exigió nada, somete a los países a un proceso de revisión, de auditoría permanente, para tratar de que esos países no gasten la plata del fondo en otras cosas. Claro. O sea, la plata del fondo de Macri fue para pagar a los prestamistas privados que en la época de Caputo, de cuando fue presidente del Banco Central, el gobierno tomó deuda. El gobierno tomó mucha deuda a una velocidad muy grande con acreedores privados. Sí. Dentro de esos acreedores privados habían fondos de inversión muy importantes, institucionales, donde participan universidades o fondos de pensión de Estados Unidos, en donde llegó un momento en que Argentina no podía devolver esa plata. Para no perjudicar a los inversores americanos, estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos le dijo al Fondo Monetario: denle la plata a Argentina para que Argentina le pueda dar la plata a los fondos que se retiren sin perder plata. Entonces transfirieron el riesgo de los fondos al pueblo argentino. O sea, un fondo, si yo te presto dinero a vos, el que corre riesgo soy yo. Claro. Pero si a su vez él me dice: no, dejá que yo te doy la plata a vos para que te la devuelva a vos, pero yo se las cobro a otro. O sea, el Fondo Monetario no se las cobra a Argentina, se las cobra a un plan económico, que es un plan de ajuste que vamos a tener que soportar todo. Yo tengo una nieta, la última de 2 años. Cuando ella tenga 62 años, 68 años, mi edad, todavía vamos a estar pagando la plata de Macri. Claro, Increíble. Esto es lo imperdonable. Eso es una locura. Sí, sí. Es imperdonable. Entonces, es como que vos saques un auto a crédito ajustable a pagar a 30 años. O sea, el auto de 30 años no te va a servir, pero vas a seguir pagando. deuda. Es muy curioso lo que ha pasado con esto, porque a Macri no le preguntaron nada. Nada. Esto es como leía hace un par de días, es como un secuestro, que el negociador tiene que empezar a conversar con el secuestrador, pero el secuestrador, el anterior negociador le decía todo que sí. Claro. Y ahora le estamos diciendo que no. Bueno, ¿Y el esto gobierno por qué, hace lo Hugo? posible también. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué esto? ¿Por parte porque de este acuerdo? hay una terrible extorsión por parte del Fondo Monetario. Ya lo dijo un presidente Adams en Estados Unidos, que gobernó en los últimos años de 1700 y hasta 1801, 1802. Decía: a los pueblos se los somete con la espada o con la deuda. Claro. Y esto es no es un recurso retórico. En realidad, fíjate San Luis. A San Luis no lo somete. O sea, la extorsión que hizo Macri con San Luis, No la pudo el llevar pacto adelante. fiscal Claro. no lo pudo llevar adelante porque pues San Luis tenía independencia económica. Claro, no tenía la necesidad Claro, de entrar no en tenía ningún acuerdo necesidad. fiscal. Sí. Entonces, cuando vos estás endeudado, le decís a todo que sí, porque tenés responsabilidad para gobernar. Claro, estás con la soga Entonces, al cuello. bueno, Sí. esto es lo que pasa con el fondo. El fondo te endeuda, entonces después te obliga. Entonces te configura la política económica por los próximos 10, 15, 20, 30 o 50 años. Porque vos en ese periodo vas a tener que ir separando el dinero
para pagar el fondo. Y acá viene lo segundo, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? El fondo dice, gastemos menos. No, fíjate vos qué contradicción. El Estado, el 100% de lo gasta en el sector privado. Claro. Fíjate. El famoso bajar el gasto público que Sí, bajar, que tanto si se ha yo, hablado. yo el 100% de lo que gasta el Estado lo gasta en empresas constructoras, en sueldos, en subsidios, en pagarle al Poder Judicial, todo al sector privado. Claro, sector privado. claro. Entonces, si el sector privado, si hay un ajuste de gasto, el sector privado va a tener menos ingresos. Claro. En alguna medida, el déficit del Estado es el superávit del sector privado. O sea, cuando vos subsidias la energía eléctrica, en realidad le estás ahorrando dinero al sector destinatario de ese subsidio. Entonces, si a vos te provoca un déficit ese subsidio como Estado, al sector privado le está provocando, le está dando un superávit. Entonces, de esta perspectiva también hay que analizar otra fuente de financiamiento. La otra fuente de financiamiento está del otro lado de la columna gasto y la columna ingreso. En la columna ingreso, el Estado tiene evasión, tiene contrabando y tiene una estructura impositiva absolutamente proporcional y regresiva. O sea, lo que hay que cambiar es mejorar los ingresos, mejorar los controles de exportación, evitar subfacturaciones o sobrefacturaciones de importación. O sea, uno a veces importa, digamos, a veces el sector importa algo de $100 y lo acusa como 1.000. Entonces ahí está pagando los $100 al proveedor y está sacando del país $900. Claro. Bueno, o subfacturación, como se vio con el tema de la carne. La carne que estaba a $3.000 o $4.000 la tonelada, la exportaban a $1.000 a Uruguay. Claro. Y en Uruguay se exportaba, entonces resultaba ser que Uruguay era mayor exportadora de carne de Argentina, como que Paraguay es mayor exportadora de soja de Argentina. Claro. Entonces esto es fruto, bueno, si uno ajusta el contrabando, la subfacturación de las exportaciones, la sobrefacturación de las exportaciones, y va a un sistema progresivo, no regresivo, de impuestos como lo que tiene Europa, por ejemplo, por encima de $2.000 millones, las herencias en Francia tributan el 50%. O sea, el 50% por encima de una herencia de $2.000 millones es del gobierno de Francia, a través de impuestos. Claro. El impuesto a las ganancias, justamente en Francia también, la tasa máxima, que acá es el 35%, es casi 56%, 55,7%. Sobre ganancias enormes, ¿no? Sí. Bueno, y sobre los patrimonios también, sobre patrimonios muy grandes, las tasas de imposición superan el 50%. Entonces, eso habla de la progresividad de los impuestos que permite armar sociedades mucho más justas y economías mucho más estabilizadas. Claro. Lo que no ocurre en Argentina. Lo que se está tratando de vender ahora, digo de alguna manera, es esto de deberá dejar de subsidiar, bueno, esta es la noticia de hoy, ¿no? Deberá dejar de subsidiar los servicios y esto de los impuestos, que en realidad lo venden como que quien nos está escuchando ahora en su casa y que no llega a pagar impuestos a las ganancias, es como que a partir de mañana, por culpa del fondo, o sea, esto es lo que está tratando de vender, ¿no? Claro, en absoluto. Yo creo que acá lo que se impone es una reforma tributaria grande, que no creo que tenga éxito porque digamos, la clase en Buenos Aires, los porteños dicen que las provincias están sobre representadas y que tienen demasiado coparticipación federal. Por mi lado, yo opino otra cosa. Yo creo que los que están sobre representados, acá hay un 80% de la población 50% que es pobre. Sí. Pero el 50% de los diputados no son pobres. Entonces, los no pobres están sobre representados. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Cuando uno vaya con una propuesta de reforma fiscal que para tributar ganancias, supongamos el 60%, en Estados Unidos se ha tributado hasta el 90% en la época de Roosevelt, en el año 1934. Si uno fuera con esa propuesta, como los diputados y los senadores son no pobres, para no decir ricos, son muchos de ellos millonarios, que son donde va a recaer eso es confiscatorio. Claro. No, la confiscatoriedad es una cuestión de poder, no es una cuestión de justicia. Claro, sí. O sea, claro, no les conviene a los que tienen que tomar la decisión, en la realidad. Exactamente. Entonces, por eso la pelea por el poder, por eso
el poder concentrado está tan interesado en poner economistas como diputados y senadores que defiendan este tipo. Y ya en términos políticos, nosotros empezamos a correr un velo y vemos cuál es la relación entre el préstamo del fondo, que pide ajustar gastos, y la composición de Congreso de la Nación, que impide mejorar la estructura impositiva, claro, y exige también esa estructura de Congreso legislativa bajar gastos. Claro. Bueno, hay un tema que es, estamos hablando de todo esto que claramente es lo que vendrá, sí, ¿no? Está claro. Pero vos, Hugo, decías al comienzo algo muy importante, que fue todo lo que pasó previamente, y esto de legitimar de alguna manera, que es el miedo, ¿no? Legitimar la deuda ilegal de Macri. Lo que hay que evitar es, o sea, el mundo ideal sería, tratar de acordar con el fondo, porque es una deuda que lamentablemente hay que pagar, absolutamente, sí, hay que pagarle, pero es también igualmente lamentable. El fondo no puso nada, yo creo que el fondo tenía que haber dado una quita muy importante y no lo dio, pero a su vez, con ese sacrificio que hace el Estado, y va a ser la economía, y va a ser el pueblo de San Luis, el pueblo de Argentina, y el de San Luis también, sí, claro, porque sí, parte del país. La contrapartida tendría que ser un juicio castigo a todos los que tomaron esta deuda odiosa, esta deuda ilegal. O sea, esto vale la pena el sacrificio de mi nieta si Macri y todos los secuaces son juzgados, claro, van presos e inhabilitados de por vida, que nunca más tengan una firma que les permita hacer una barbaridad, un robo como hicieron con Argentina. Hugo, con respecto a estos acuerdos que vos nombrabas, o estas revisiones en realidad que haría el fondo para con Argentina, estas revisiones, ¿cada cuánto serían y qué tipo de revisiones serían? Esa es la parte más extorsiva de todo, claro, porque es cada trimestre. O sea, nosotros estamos a tiro de default de acuerdo a la voluntad, a la auditoría del fondo. Claro. Si el fondo dice, puede decir o inducirnos a un default. Claro, el fondo dice, no, mira, no hiciste bien los deberes, entonces no te doy la plata, porque ¿cómo es el arreglo con el fondo? No corrieron el cronograma de inversiones. Dijeron, mira, te vamos a dar, este año me vas a tener que pagar 20.000 millones de dólares. Pero no te da problema, le dice, yo te voy a dar los 20.000. Y esos 20.000 que yo te doy para que vos canceles mi deuda, la vamos a refinanciar, después vemos. Claro. Bueno. Pero ¿qué pasa? Para que yo te lo dé, te tengo que hacer auditorías trimestrales. Si de la auditoría trimestral le dice que vos no hiciste los deberes, yo no te doy la plata. No te doy la plata. Y pagalo vos. Claro, entonces ¿y cómo hace? me ¿No pone, pagarlo? el fondo claro, me pone en default. O sea, la decisión del default ahora ya no es una imposibilidad de Argentina, de la economía argentina, sino una decisión del fondo. Y esto es lo terriblemente extorsivo que tiene este acuerdo. Claro. Yo digo, ¿es el acuerdo que se pudo hacer? Sí, posiblemente se podría haber hecho otro. Pero desde esta perspectiva tenemos una extorsión muy grande y responsables que están impunes. Entonces esto y por supuesto, fíjate vos, Milton Friedman, cuando el gobierno de Estados Unidos fue a auxiliar a México allá por el año 94, ¿qué hizo? En México, Estados Unidos salió de garantía de los bonos de México. Entonces Milton Friedman dice, lo que han hecho es socializar la deuda externa de México, socializarla dentro de los contribuyentes de Estados Unidos. Lo que ha hecho Macri y el fondo ahora es socializar la deuda. Lo que hizo Cavallo en el año 82, que nacionalizó la deuda externa, es lo mismo que hizo ahora, que lograron ahora con este acuerdo con el fondo. Se ha logrado socializar la deuda. Tenía un problema en la Argentina, 1.300 millones de dólares que tenía que pagar el viernes, y después hay otro tema, estamos jugando en el tablero con el rey solo y nos vamos a ir, digo, si lo tenemos que poner en una mesa de ajedrez, nos vamos con el rey solo y tenemos todas las piezas negras del otro lado. Claro, ¿no? Es así, eso es bueno, pero esa situación te deja un crédito, es como si vos, a tu familia, vos recibieras un crédito de, no sé, de ponerle 50 millones de pesos, no tenés cómo pagarlo, y a su vez esos 50 millones de pesos te fuiste a un casino y la te enviaste y la perdiste toda. Y no está en ningún lado. O se la diste al dueño del casino a cambio de algún favor. Bueno, es una locura. Le dejás a tu familia en la miseria por los próximos años. Esto es la verdad. Hugo, muchísimas gracias como siempre. Por favor. Gracias, Hugo, un placer. Es un placer siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima. 10 de la mañana.